Jesús te enseña a vencer el desánimo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está estancada, que cada paso que das es en vano y que el peso del desánimo te impide seguir adelante? Tal vez has orado, has clamado, has intentado mantenerte firme, pero sientes que la tristeza y la desesperanza han echado raíces en tu corazón. Te levantas cada día con la carga de tus preocupaciones, con el alma abatida y el pensamiento de que tal vez las cosas nunca cambiarán. Pero, ¿y si te dijera que Jesús conoce exactamente lo que estás sintiendo en este momento? Él mismo, en su paso por esta tierra, enfrentó el dolor, la angustia y el peso del sufrimiento, pero en medio de todo ello venció para mostrarte el camino a la victoria. Hoy puedes descubrir en sus palabras y en su vida el secreto para romper con el ciclo del desánimo y caminar en la paz y el propósito que Él tiene para ti. Vamos a sumergirnos en las enseñanzas de Jesús, en sus milagros y en sus encuentros con personas que, al igual que tú, estaban al borde de la desesperación. Veremos cómo transformó lágrimas en gozo, cómo levantó a los que estaban caídos y restauró vidas que parecían condenadas al fracaso. Más importante aún, descubrirás cómo esas mismas enseñanzas pueden aplicarse a tu vida hoy mismo. El desánimo es un enemigo silencioso. Se infiltra en nuestros pensamientos, nos susurra mentiras y nos hace creer que no hay salida. Sin embargo, Jesús ya ha vencido. Ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No solo quiere consolarte, sino también levantarte, fortalecerte y devolverte el gozo de vivir. En este mensaje, recorreremos poderosas lecciones de Jesús que te ayudarán a vencer el desánimo. Cada una de ellas es una llave espiritual que puede abrir nuevas puertas en tu vida. Pero quiero invitarte a que te comprometas a escuchar hasta el final, porque dentro de estas enseñanzas podrías encontrar la clave para desbloquear la bendición que Dios ha preparado para ti. Ahora, imagina que estás en medio de una tormenta. El viento ruge con furia, las olas golpean con fuerza y la oscuridad de la noche te envuelve. Intentas avanzar, pero todo parece estar en tu contra. Así se sentían los discípulos aquella noche en el mar de Galilea. Estaban en la barca, luchando contra la tempestad, sintiéndose solos y aterrados, sin saber qué hacer. Pero, de pronto, en medio de la tormenta, apareció Jesús caminando sobre las aguas. Pedro, impulsivo como siempre, al ver a su maestro desafiar las leyes de la naturaleza, sintió un destello de fe en su corazón y exclamó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús, con esa autoridad serena que lo caracteriza, le respondió con una sola palabra: «Ven». En ese momento, Pedro hizo algo increíble, puso un pie fuera de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Desafió toda lógica, toda duda y todo temor. Pero entonces el viento sopló con más fuerza, las olas se agitaron aún más y su mirada se desvió de Jesús. Al instante en que dejó de enfocarse en su Señor y comenzó a mirar la tormenta, el miedo se apoderó de él. Su fe se debilitó y empezó a hundirse. Pedro no se hundió porque la tormenta fuera demasiado fuerte. Se hundió porque dejó de mirar a Jesús. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sido como Pedro? Comenzamos con fe, con entusiasmo y con determinación, pero cuando las circunstancias se vuelven difíciles, cuando la tormenta arrecia, nuestra mirada se desvía y el desánimo nos hace sentir que estamos a punto de ahogarnos. Pero aquí está la clave: Jesús nunca dejó de estar ahí. Cuando Pedro gritó: «Señor, sálvame», la Biblia dice que Jesús extendió su mano de inmediato y lo sostuvo. No lo dejó hundirse ni lo abandonó en su debilidad. Luego le dijo algo que sigue resonando en nuestros corazones hoy: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Hoy Jesús te está diciendo lo mismo. Tal vez has sentido que te hundes en el mar del desánimo. Has intentado avanzar, pero las olas de la vida han sido fuertes. Has mirado las circunstancias, las malas noticias, los problemas, y tu fe ha flaqueado. Pero Jesús no ha cambiado. Su mano sigue extendida hacia ti. Él sigue caminando sobre las aguas de tu tormenta y te dice: «No temas, confía en mí». El secreto para vencer el desánimo no es que la tormenta desaparezca, sino que mantengas tu mirada fija en Jesús. Él es tu ancla en medio de la tempestad. Cuando todo parezca caótico, cuando sientas que no puedes más, recuerda que Jesús está contigo.
Él tiene el poder para sostenerte, para levantarte y para fortalecerte. El desánimo también se manifiesta en la angustia más profunda, en esos momentos donde el peso de la vida parece insoportable. Jesús mismo enfrentó una de las batallas más intensas de su vida en el Getsemaní. Aquel jardín no era solo un lugar de oración, sino un campo de batalla donde Jesús libró una lucha interna entre el dolor y la misión que debía cumplir. Allí, bajo la sombra de los olivos y en la soledad de la noche, Jesús se enfrentó cara a cara con el miedo, con la angustia y con un sufrimiento inimaginable. El Maestro que había sanado enfermos, resucitado muertos y multiplicado panes, ahora estaba postrado en el suelo, diciendo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». La presión del momento era tan extrema que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Jesús estaba sintiendo el peso del pecado del mundo, el dolor de la separación del Padre, el tormento de lo que estaba por venir. Pero, ¿qué hizo en ese momento? ¿Se rindió al desánimo? ¿Escapó de su destino? No. Se postró en oración y clamó, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Aquí encontramos un secreto poderoso para vencer el desánimo. Jesús no negó su dolor, no fingió que no estaba sufriendo. En lugar de ello, llevó su carga al Padre. No luchó solo, clamó en oración. ¿Cuántas veces hemos sentido una tristeza tan profunda que nos paraliza? ¿Cuántas veces el miedo al futuro, el peso de la vida o la incertidumbre nos han hecho querer huir? Jesús te entiende. Él mismo sintió esa angustia, pero en su oración nos mostró el camino, entregarlo todo a Dios y confiar en su voluntad. 3 veces Jesús oró. 3 veces se rindió ante el Padre. Y después de esa intensa batalla espiritual, se levantó con una fortaleza renovada. Se puso en pie y enfrentó la cruz con determinación, porque sabía que más allá del sufrimiento había un propósito glorioso. Hoy Jesús te dice, ven a mí con tu carga, con tu tristeza, con tu angustia. No tienes que luchar solo. Ora, confía en el Padre, porque Él tiene el control. No importa cuán profunda sea tu tristeza ni cuán oscuro parezca el panorama. En la oración, en la entrega a Dios, encontrarás la fuerza para seguir adelante. Jesús enfrentó la angustia más grande de su vida, pero no lo hizo solo. Su confianza en el Padre fue su sostén. Y esa misma confianza es la que hoy te invita a tener. Cuando el desánimo intente abatirte, recuerda que Jesús ya venció. Él está contigo, listo para fortalecerte y devolverte la esperanza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Pedro, el discípulo impulsivo y apasionado, nos dejó una de las enseñanzas más poderosas sobre la fe y el miedo. En medio de una tormenta, cuando Jesús caminó sobre las aguas hacia la barca donde estaban los discípulos, Pedro tuvo la valentía de pedirle algo extraordinario, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Jesús le respondió con una sola palabra, «Ven». Pedro salió de la barca y, contra toda lógica humana, comenzó a caminar sobre las aguas. Por un momento, su fe lo sostuvo. Sus ojos estaban fijos en Jesús, y el miedo no tenía lugar en su corazón. Sin embargo, cuando sintió el fuerte viento y vio las olas agitadas, su mirada se apartó de Jesús y se enfocó en el peligro. En ese instante, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Gritó desesperado, «Señor, sálvame». Jesús, con su infinita misericordia, extendió su mano y lo sostuvo, diciéndole, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio revela una verdad esencial: mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Pero en cuanto se enfocó en las circunstancias adversas, el miedo lo hizo caer. Así ocurre en nuestra vida. Muchas veces iniciamos nuestro caminar con Dios llenos de fe, creyendo en sus promesas, pero cuando enfrentamos dificultades, el miedo nos hace dudar. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para debilitarnos. Nos paraliza, nos hace perder la confianza en Dios y en su poder. Nos hace enfocarnos en las olas de los problemas en lugar de en la mano que siempre está extendida para sostenernos. Sin embargo, Jesús no permitió que Pedro se hundiera.
No lo dejó solo en su debilidad, sino que lo tomó de la mano y lo levantó. Lo mismo hace con nosotros cuando clamamos a Él. No importa cuán grandes sean las tormentas que enfrentemos, si mantenemos nuestra mirada en Jesús, podremos seguir adelante. El miedo puede presentarse en muchas formas: miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido, a la pérdida. Pero la fe en Jesús es la respuesta. Él nos llama a caminar sobre nuestras circunstancias, no a ser vencidos por ellas. Pensemos en cuántas veces el miedo ha intentado frenar nuestro propósito. Dios nos ha dado sueños, llamados, misiones que requieren valentía, pero las dudas nos susurran que no somos lo suficientemente fuertes, capaces o dignos. Como Pedro, escuchamos la voz de Jesús que nos dice ven, pero el viento de las preocupaciones nos hace temblar. La clave para vencer el miedo es recordar quién es Jesús. Él es el Señor sobre las tormentas, el que camina sobre lo imposible. Si Él nos llama, nos sostendrá. La fe que vence el miedo no es la que ignora las dificultades, sino la que elige confiar en Dios a pesar de ellas. Otra historia que nos muestra esta verdad es la de los discípulos en otra tormenta, cuando Jesús dormía en la barca. La tempestad era tan fuerte que el agua comenzaba a llenar la embarcación. Desesperados, los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y vino una gran calma. Luego, les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8, 23-27. Esta escena nos enseña que aun cuando parece que Dios está en silencio, Él sigue teniendo el control. A veces, las tormentas de la vida nos hacen sentir que Jesús está dormido, que no nos escucha, que no actúa a nuestro favor. Pero la verdad es que Él nunca nos abandona. En el momento preciso, traerá la paz que necesitamos. El miedo nos hace olvidar que el Dios que está con nosotros es más grande que cualquier tormenta. Nos hace enfocarnos en lo que vemos en lugar de en lo que Dios nos ha prometido. Pero la fe nos recuerda que, aunque las olas sean altas, Jesús sigue siendo Señor sobre ellas. Un ejemplo más de esta fe inquebrantable es la historia de Daniel en el foso de los leones. Cuando se le prohibió orar a Dios, él no permitió que el miedo lo alejara de su fe. Siguió orando como de costumbre, aun sabiendo que esto podría costarle la vida. Como resultado, fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones y lo libró. Daniel no dejó que el miedo dictara sus acciones. Su confianza en Dios era mayor que la amenaza de la muerte. Esta es la fe que vence el miedo, la fe que se mantiene firme aun cuando todo parece estar en contra. Pensemos también en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Cuando el rey Nabucodonosor les ordenó que adoraran una estatua o serían lanzados al horno de fuego, ellos se negaron, declarando con valentía: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, y si no lo hace. De todas formas, no adoraremos la estatua. Daniel 3, 17-18. Esta respuesta muestra una fe que no depende de las circunstancias. Ellos confiaban en que Dios tenía el poder de salvarlos, pero incluso si no lo hacía, no cambiarían su fe. Y Dios los honró. En medio del fuego, el propio rey Nabucodonosor vio a una cuarta persona con ellos en el horno, una manifestación de Dios protegiéndonos. El miedo nos dice que nos rindamos ante la presión del mundo, pero la fe nos sostiene en la verdad de Dios. Nos da la valentía para permanecer firmes, confiando en que Dios está con nosotros, pase lo que pase. Jesús nos enseñó que la clave para vencer el miedo es confiar en su presencia. En Juan 14:27, dijo: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. Es la paz que sostuvo a Pedro cuando caminó sobre las aguas, la paz que acompañó a Daniel en el foso, la paz que fortaleció a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Hoy, Dios nos llama a vivir con esa fe. A no dejarnos dominar por el miedo, sino a confiar en que Él tiene el control. Si enfrentamos tormentas, recordemos que Jesús está con nosotros en la barca. Si el miedo nos hace dudar, volvamos nuestra mirada a Él. Si el mundo nos presiona a renunciar a nuestra fe, recordemos que Dios es fiel para sostenernos.
La fe que vence el miedo es aquella que elige confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todo. Es la fe que sigue adelante, aunque el viento sople fuerte. Es la fe que nos permite caminar sobre las aguas, sosteniéndonos en la promesa de que Jesús nunca nos dejará hundir. Hoy, Jesús sigue diciendo, ven. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, si pones tu confianza en Él, caminarás sobre las aguas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El miedo ha sido una de las emociones más poderosas que la humanidad ha experimentado desde el principio de los tiempos. Es una sensación que nos advierte del peligro, que nos alerta ante lo desconocido, pero también puede convertirse en un obstáculo para alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. En la Biblia, vemos repetidamente cómo Dios instruye a su pueblo a no temer, sino a confiar en Él. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta lucha entre el miedo y la fe es la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de la opresión de los madianitas, él se veía a sí mismo como alguien insignificante, incapaz de cumplir con tan grande misión. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Pero Dios no vio a Gedeón como él mismo se veía. Dios lo llamó varón esforzado y valiente y le aseguró que estaría con él. A pesar de sus dudas y miedos, Gedeón decidió confiar en Dios. Y con solo 300 hombres, venció a un ejército numeroso, demostrando que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. Así como Gedeón, muchas veces nos sentimos incapaces de enfrentar los desafíos de la vida. Nos vemos como débiles, sin recursos, sin la capacidad de vencer los obstáculos. Pero Dios nos llama por lo que Él sabe que podemos ser, no por lo que creemos que somos. Nos dice, esfuérzate y sé valiente, Josué 1:9. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, él también sintió miedo. Dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Moisés enfocó su mirada en sus propias limitaciones, pero Dios le respondió con una verdad poderosa, yo estaré contigo, Éxodo 3:12. La clave para vencer el miedo no está en nuestras habilidades, sino en la presencia de Dios con nosotros. Él no nos llama a caminar solos, sino que nos promete que estará a nuestro lado en cada paso del camino. Vemos esta misma confianza en la historia de David y Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temía enfrentarse al gigante, David, un joven pastor, declaró con valentía, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. David no confió en su fuerza, sino en Dios. Mientras los demás veían un enemigo invencible, él vio una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Su fe le permitió hacer lo que otros temían. Esta misma actitud es la que Dios nos llama a tener. Cuando enfrentamos gigantes en nuestra vida, ya sean problemas, enfermedades, crisis económicas o temores internos, debemos recordar que nuestra confianza no está en nuestras capacidades, sino en el Dios Todopoderoso que pelea nuestras batallas. Jesús mismo nos enseñó a no temer. Una y otra vez, les dijo a sus discípulos, no temáis. Sabía que el miedo es una de las barreras más grandes que nos impiden vivir en la plenitud de su propósito. Cuando envió a sus discípulos a predicar, les advirtió que enfrentarían oposición, pero les dio una promesa de seguridad, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, Mateo 10:28. Con estas palabras, les recordaba que el verdadero poder no está en las circunstancias de este mundo, sino en Dios, quien tiene el control absoluto. El apóstol Pablo también enfrentó innumerables pruebas, pero jamás permitió que el miedo lo dominara. Escribió, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Este versículo es clave para entender cómo podemos vencer el miedo. Dios nos ha dado su espíritu, y en él encontramos el poder para superar cualquier temor, el amor para confiar en su plan y el dominio propio para mantenernos firmes en la fe. En la vida cristiana, habrá momentos en los que el miedo intentará debilitarnos. Pero cuando recordamos quién es Dios y lo que ha prometido,
podemos enfrentar cualquier desafío con valentía. Pensemos en la historia de los discípulos después de la resurrección de Jesús. Antes, cuando arrestaron a su maestro, ellos huyeron por miedo. Pedro, que había prometido que nunca lo negaría, lo hizo 3 veces por temor a ser arrestado. Pero algo cambió después de la resurrección. Cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, se llenaron de valentía. El mismo Pedro que antes temía ser identificado como seguidor de Jesús, ahora predicaba con autoridad frente a multitudes y desafiaba a los líderes religiosos. El miedo que antes los paralizaba fue reemplazado por la confianza en Dios. Sabían que no estaban solos, que el poder del Espíritu Santo estaba en ellos. Hoy, ese mismo poder está disponible para nosotros. No tenemos que vivir dominados por el miedo. Dios nos ha dado su Espíritu, y con él, la fuerza para vencer cualquier obstáculo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestras fuerzas se acaban, que la incertidumbre nos abruma, que el miedo nos susurra que nos rindamos. Pero es en esos momentos cuando debemos aferrarnos más a la palabra de Dios. Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Cuando el miedo quiera debilitarnos, debemos recordar quién es nuestro Dios. Él es el mismo que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco, el mismo que derribó los muros de Jericó, el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que venció la muerte. Si Dios ha estado con su pueblo a lo largo de la historia, ¿por qué temeríamos que nos abandonará ahora? Nuestra vida está en sus manos. Podemos caminar con seguridad, sabiendo que Él va delante de nosotros. Podemos enfrentar cualquier adversidad con fe, confiando en que su gracia es suficiente. Dios nos llama a vivir sin miedo, a confiar plenamente en Él. A no permitir que las circunstancias dicten nuestra fe, sino que nuestra fe transforme las circunstancias. El miedo puede venir, pero no tiene el derecho de quedarse. Cuando sentimos que nos invade, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros, nos sostiene y nos guía. Así como Pedro pudo caminar sobre las aguas cuando su mirada estaba en Jesús, así nosotros podemos avanzar sin temor cuando nuestra fe está firmemente puesta en Él. Hoy, Dios nos llama a confiar, a creer, a vivir con valentía. No importa lo que enfrentemos, Él sigue siendo el mismo Dios que ha librado a su pueblo desde el principio. Su amor perfecto echa fuera todo temor. Y en su presencia, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es el fundamento sobre el cual se construye nuestra fe y nuestra confianza en Él. La Escritura nos enseña que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, 1 Juan 4:18. Esto significa que cuanto más conocemos y experimentamos el amor de Dios, menos espacio hay en nuestro corazón para el miedo. Cuando entendemos que somos amados por un Dios todopoderoso, dejamos de vivir preocupados por el futuro, por el rechazo, por la escasez o por cualquier otra circunstancia que el enemigo intente usar para debilitarnos. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios cuida de sus hijos. En Mateo 6:26, Jesús nos invita a observar las aves del cielo, no siembran ni cosechan, pero el Padre Celestial las alimenta. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Muchas veces, el miedo surge porque sentimos que estamos solos en nuestras batallas. Pero Dios nos asegura que nunca nos abandonará. En Deuteronomio 31:8, nos dice, Jehová es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. El enemigo intenta usar el miedo para alejarnos de nuestro propósito. Quiere que dudemos de nuestra identidad en Cristo, que nos paralicemos y que no avancemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero la palabra de Dios nos equipa para resistir esas mentiras y aferrarnos a la verdad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enfrentó muchas situaciones que podrían haber causado temor. Fue perseguido, rechazado y traicionado. Sin embargo, en todo momento confió en la voluntad del Padre. En Juan 16:33, les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos derrotados. Jesús ya venció, y en Él, nosotros también somos más que vencedores.
Uno de los relatos más impactantes sobre la lucha entre el miedo y la fe es la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, 22-33, vemos cómo Jesús caminó sobre el mar en medio de una tormenta. Pedro, al verlo, pidió permiso para ir hacia él. Jesús le dijo, ven. Y Pedro, confiando en su Señor, salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando quitó su mirada de Jesús y vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Este pasaje nos muestra una verdad clave: mientras mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos hacer lo imposible. Pero cuando nos enfocamos en las circunstancias, el miedo toma control y nos hunde. Jesús extendió su mano y rescató a Pedro, diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta pregunta no era un reproche, sino una invitación a confiar más. Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. Si nos dejamos guiar por lo que vemos y sentimos, el miedo nos dominará. Pero si confiamos en Dios y en su palabra, podremos caminar en victoria. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios transforma a personas llenas de temor en valientes guerreros de la fe. Moisés pasó de ser un hombre inseguro a un líder que liberó a Israel. Gedeón, que se veía a sí mismo como el más pequeño, derrotó a un ejército con solo 300 hombres. Dios no escoge a los más fuertes o a los más capacitados, Él capacita a los que escoge. Si nos sentimos débiles, es la oportunidad perfecta para que su poder se manifieste en nuestra vida. Como dijo Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El miedo nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que fracasaremos, que no tenemos lo que se necesita. Pero Dios nos dice que en Él tenemos todo lo que necesitamos. A veces, el miedo viene disfrazado de preocupación. Nos preocupamos por el mañana, por nuestra familia, por nuestro futuro. Pero Jesús nos dijo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, Mateo 6:25. La preocupación es una forma de miedo que nos roba la paz. Pero cuando confiamos en que Dios es nuestro proveedor, dejamos de vivir en ansiedad y comenzamos a vivir en descanso. La paz que Dios nos da no es como la paz del mundo, que depende de las circunstancias. Es una paz sobrenatural, que trasciende el entendimiento humano. Filipenses 4:7 nos dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, nuestra respuesta debe ser la oración. En lugar de dejarnos consumir por el miedo, debemos llevar nuestras cargas a Dios. Filipenses 4:6 nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Agradecer a Dios en medio de la dificultad es un acto de fe. Es reconocer que Él sigue en control, aunque no entendamos lo que está pasando. En el Antiguo Testamento, encontramos la historia del rey Josafat, quien enfrentó una gran amenaza cuando varios ejércitos se unieron contra Judá. En lugar de entrar en pánico, Josafat buscó a Dios en oración y declaró, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos, 2 Crónicas 20:12. Dios le respondió a través de un profeta, diciendo, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, 2 Crónicas 20:15. Cuando confiamos en Dios, entendemos que las batallas no las peleamos solos. Él va delante de nosotros y nos da la victoria. El miedo puede ser una reacción natural, pero no tiene que ser nuestro estilo de vida. Dios nos llama a vivir en fe, a confiar en su amor y a caminar con la certeza de que Él está con nosotros. Cada vez que el miedo intente paralizarnos, debemos recordar lo que Dios ha dicho. No debemos permitir que el enemigo nos robe la paz, la alegría y el propósito que Dios tiene para nosotros. El salmista escribió, en el día que temo, yo en ti confío, Salmo 56:3. Esto nos muestra que la confianza en Dios es la clave para vencer el miedo. Hoy, podemos decidir soltar nuestras preocupaciones y descansar en la promesa de que Dios nos cuida. Podemos levantar nuestra mirada y recordar que aquel que nos llamó es fiel. No importa lo que venga, Él sigue siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra salvación. En Él, encontramos la paz que el mundo no puede dar. Dios nos invita a vivir en su amor, y cuando lo hacemos,
el miedo no tiene cabida en nuestra vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Sigue viendo porque Dios aún tiene más para revelarte. Jesús estaba rodeado de una multitud de más de 5,000 personas que habían pasado todo el día escuchando sus enseñanzas y viendo con asombro los milagros que realizaba. Desde la mañana hasta la tarde, nadie se había movido de aquel lugar, cautivados por cada palabra y cada acción del Maestro. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, los discípulos notaron un problema: la multitud tenía hambre, y no había suficiente comida para todos. Preocupados, se acercaron a Jesús y le sugirieron que despidiera a la gente para que fueran a las aldeas cercanas a comprar algo de comer. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue completamente inesperada y desafiante: dadles vosotros de comer. Esa simple frase dejó a los discípulos desconcertados. ¿Cómo podrían alimentar a tantas personas si apenas tenían unos cuantos recursos? Al revisar lo que había disponible, encontraron que solo tenían 5 panes y 2 peces, un almuerzo que difícilmente bastaría para alimentar a unas pocas personas, mucho menos a una multitud tan grande. La lógica humana indicaba que no era suficiente, pero en manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. Jesús tomó esos panes y peces, miró al cielo y pronunció una bendición. Luego, comenzó a partir el pan y a distribuir el alimento entre la multitud. Milagrosamente, la comida no se acabó. Una y otra vez, los discípulos repartieron lo que Jesús les daba, y todos comieron hasta saciarse. No solo eso, sino que al final de la comida, recogieron 12 cestas llenas de sobras, más de lo que tenían al principio. Esta historia nos enseña profundas verdades espirituales que siguen vigentes hoy. En primer lugar, nos muestra que Dios no necesita que tengas mucho para obrar un milagro. A menudo sentimos que no somos suficientes, que nuestros recursos, talentos o fuerzas no bastan para enfrentar los desafíos de la vida. Pero Jesús nos enseña que lo poco que tenemos, si lo ponemos en sus manos, puede multiplicarse de maneras que nunca imaginamos. Antes de la multiplicación, Jesús bendijo lo que tenía. Esto es una lección clave: en lugar de quejarnos por lo que nos falta, debemos aprender a agradecer y bendecir lo que tenemos. A veces, el milagro comienza cuando cambiamos nuestra perspectiva y reconocemos que lo que parece poco en nuestras manos es más que suficiente en las manos de Dios. También aprendemos que las bendiciones de Dios no son solo para nosotros, sino para muchos. El milagro de la multiplicación no solo satisfizo el hambre de unas pocas personas, sino que alimentó a miles. Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Si hoy te sientes en escasez, ya sea en lo económico, en lo emocional o en lo espiritual, confía en la provisión de Dios y entrega en sus manos lo poco que tienes. Él puede multiplicarlo más allá de lo que imaginas. Pongámonos en el lugar de los discípulos por un momento. Imagina estar frente a una multitud hambrienta con solo unos pocos panes y peces en la mano. La lógica diría que es imposible alimentar a todos, pero Jesús les pidió que confiaran y obedecieran. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos enfrentamos a situaciones donde parece que nuestros recursos no son suficientes? Quizás sientes que tu fe es débil, que tu paciencia se está agotando o que no tienes la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, Dios te dice hoy lo mismo que les dijo a los discípulos: dame lo que tienes y confía en que haré el resto. Otra enseñanza fundamental de este milagro es que Jesús no actuó solo, sino que involucró a los discípulos en el proceso. Él pudo haber hecho aparecer la comida de la nada, pero en cambio, eligió que sus seguidores fueran quienes distribuyeran el alimento. Esto nos recuerda que Dios nos llama a ser parte de su obra. Él quiere que confiemos en Él, pero también que actuemos, que demos pasos de fe y que seamos instrumentos de su provisión para otros. A veces, nos sentimos tentados a guardar lo poco que tenemos por temor a quedarnos sin nada. Pero Jesús nos enseña que cuando compartimos con otros, cuando damos sin miedo, Dios nos sorprende con su provisión abundante. Los discípulos vieron con sus propios ojos cómo algo que parecía insignificante se convirtió en más que suficiente. Este milagro también nos habla del carácter de Dios. Él no solo suple nuestras necesidades, sino que lo hace con abundancia. No solo comieron todos hasta saciarse, sino que sobraron 12 cestas llenas.
Esto nos recuerda que Dios no es un Dios de escasez, sino de abundancia. Él no quiere que apenas sobrevivamos, sino que vivamos en plenitud, confiando en su provisión y en su amor inagotable. Cuando enfrentamos momentos de escasez en cualquier área de nuestra vida, ya sea en lo material, en lo emocional o en lo espiritual, esta historia nos invita a confiar en que Dios es capaz de hacer mucho con poco. Nos anima a dejar de enfocarnos en nuestras limitaciones y a poner nuestra confianza en aquel que tiene el poder de multiplicar y proveer en formas que no podemos entender. En nuestra vida cotidiana, este milagro se sigue repitiendo de diferentes maneras. Quizá no veamos panes y peces multiplicarse físicamente, pero Dios sigue proveyendo lo que necesitamos en el momento justo. A veces lo hace a través de oportunidades inesperadas, de personas que nos ayudan, o incluso de formas que parecen pequeñas pero que terminan siendo más que suficientes. Si hoy sientes que no tienes lo suficiente, ya sea recursos, fuerzas, tiempo o fe, recuerda que en manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. No te preocupes por lo que falta, en lugar de eso, entrégale a Dios lo que tienes y confía en su provisión. Declara con fe: Señor, multiplica mi fe. Ayúdame a confiar en que tú puedes hacer mucho con lo poco que tengo. Te entrego mis preocupaciones, mis recursos, mis talentos y mis fuerzas. Bendice mi vida y úsame para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén. Que esta historia te recuerde que, cuando pones tu confianza en Dios, nunca te faltará lo necesario. Su provisión es abundante, su amor es inagotable, y su poder no tiene límites. Después del gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús despidió a la multitud y ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran al otro lado del mar, mientras él se quedaba solo para orar. El día había sido largo y lleno de acontecimientos extraordinarios, pero Jesús sabía que necesitaba un tiempo a solas con el Padre. Mientras oraba en la montaña, los discípulos se encontraban en medio del mar, luchando contra un fuerte viento que hacía difícil su avance. Las olas golpeaban la barca con fuerza y los discípulos remaban con todo su esfuerzo, pero parecía que no lograban avanzar. El viento era contrario, y la oscuridad de la noche aumentaba su sensación de desamparo. En ese momento, cuando estaban agotados y sin fuerzas, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Lo que debió haber sido un momento de consuelo y esperanza, al principio, les llenó de miedo, pues pensaron que era un fantasma. Gritaron aterrados, pero Jesús les habló de inmediato: «Ánimo. Soy yo, no tengan miedo». Pedro, al escuchar su voz, sintió un impulso de fe y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Jesús le respondió con una sola palabra: «Ven». En ese instante, Pedro descendió de la barca y, con la mirada puesta en Jesús, comenzó a caminar sobre el agua. Cada paso que daba era un milagro en sí mismo, una prueba de que cuando fijamos nuestra mirada en Cristo, podemos hacer lo imposible. Sin embargo, en cuanto Pedro apartó su mirada de Jesús y vio la fuerza del viento y las olas, el temor se apoderó de él y comenzó a hundirse. Desesperado, clamó: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano de inmediato, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Luego, subieron juntos a la barca y, en cuanto Jesús entró, el viento cesó. Los discípulos, maravillados y sobrecogidos, adoraron a Jesús y declararon: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Este episodio nos enseña lecciones profundas sobre la fe, la confianza y la presencia de Dios en medio de nuestras tormentas. La primera lección es que Jesús no nos pierde de vista, incluso cuando parece que estamos solos en medio de la tormenta. Los discípulos estaban luchando contra el viento y las olas, y aunque no podían ver a Jesús, Él sí los veía. Desde la montaña, en su tiempo de oración, Jesús estaba al tanto de su situación. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces nos sentimos solos en nuestras batallas, pero Dios nunca nos abandona. Puede parecer que la tormenta es demasiado fuerte, que nuestros esfuerzos no bastan, pero Jesús siempre está presente, acercándose a nosotros en el momento preciso. Otra enseñanza poderosa es que la fe nos permite caminar sobre las aguas de la vida. Pedro pudo experimentar lo sobrenatural porque confió en la palabra de Jesús. Mientras mantuvo su mirada en él, pudo hacer lo imposible. Esto nos recuerda que cuando ponemos nuestra fe en Dios,
podemos superar circunstancias que, de otra manera, nos hundirían. Sin embargo, el miedo y la duda pueden hacernos perder el enfoque. Pedro comenzó a hundirse cuando dejó de mirar a Jesús y se enfocó en la tormenta. Esto nos sucede también a nosotros, cuando fijamos nuestra atención en los problemas en lugar de en la solución, la ansiedad y el temor nos abruman. La reacción de Jesús ante el grito de Pedro nos muestra su amor y su disposición a rescatarnos. Pedro clamó, «Señor, sálvame», y Jesús no dudó en extender su mano. Esto nos recuerda que, aunque nuestra fe sea débil en algunos momentos, si clamamos a Dios, Él nos sostiene. Su gracia es mayor que nuestras dudas, y su amor es más fuerte que nuestros temores. El viento cesó en cuanto Jesús subió a la barca. Esto nos enseña que cuando permitimos que Cristo tome el control de nuestras vidas, la paz llega, incluso en medio de las dificultades. No significa que nunca enfrentaremos tormentas, sino que con Jesús a nuestro lado, podremos atravesarlas con confianza. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que estamos en medio de un mar tormentoso. Pueden ser problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o cualquier otra situación difícil. A veces, luchamos con nuestras propias fuerzas, remamos contra el viento, pero no avanzamos. Sin embargo, Jesús nos recuerda que no estamos solos. Él viene a nuestro encuentro, caminando sobre lo que nos amenaza, demostrando que tiene poder sobre cualquier circunstancia. Si hoy te sientes en medio de una tormenta, recuerda que Jesús está cerca. Puede que no lo veas al principio, puede que las olas sean altas y el viento fuerte, pero su voz sigue resonando, «Ánimo. Soy yo, no tengas miedo». Su presencia es nuestra mayor seguridad, y su amor es nuestro ancla en tiempos de dificultad. Haz esta oración con fe, «Señor, en medio de la tormenta, ayúdame a mantener mi mirada en ti. Dame la fe para caminar sobre las aguas, confiando en que tu poder es mayor que cualquier circunstancia. Cuando dude, extiende tu mano y sálvame. Toma el control de mi vida y lléname de tu paz. En el nombre de Jesús, amén». Así como Pedro caminó sobre el agua, tú también puedes avanzar sobre cualquier desafío si fijas tu mirada en Jesús. No te hundas en el miedo, no te dejes vencer por la duda. Él está contigo, sosteniéndote con su amor y llevándote a un lugar de paz y seguridad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Después de aquella noche en el mar, cuando Jesús caminó sobre las aguas y Pedro vivió la experiencia de la fe y la duda, los discípulos llegaron al otro lado, a la tierra de Genesaret. Apenas desembarcaron, la gente reconoció a Jesús y comenzaron a traer a los enfermos de toda la región para que Él los sanara. La fama de Jesús se había extendido, y muchos venían con la esperanza de recibir un milagro. Lo asombroso era que bastaba con tocar el borde de su manto para ser sanados. Este detalle nos recuerda a la mujer que padecía flujo de sangre y que, con solo tocar el manto de Jesús, fue sanada completamente. Ahora, muchas personas repetían ese acto de fe, creyendo que con un simple contacto con su vestidura, recibirían sanidad. Y así sucedía, todos los que lo tocaban eran sanados. Jesús no solo tenía el poder de caminar sobre las aguas, sino también de traer sanidad a los cuerpos y restauración a las almas. Sin embargo, mientras Jesús continuaba su ministerio de amor y poder, los fariseos y escribas vinieron a confrontarlo. Le cuestionaron por qué sus discípulos no seguían las tradiciones de los ancianos, como lavarse las manos antes de comer. Para ellos, los rituales externos eran fundamentales, y juzgaban a Jesús y a sus seguidores por no cumplir con esas prácticas. Jesús, con su sabiduría, les respondió citando las palabras del profeta Isaías: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Les mostró que estaban más preocupados por las tradiciones humanas que por el verdadero mandato de Dios. Les reprochó que invalidaban el mandamiento de Dios con sus reglas y que ponían cargas en las personas que ni ellos mismos podían llevar. Luego, Jesús enseñó a la multitud una verdad poderosa: lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de su corazón. Los discípulos le pidieron que explicara mejor esta enseñanza, y Jesús les dijo que todo lo que comemos pasa por el cuerpo y se elimina, pero lo que sale del corazón es lo que realmente contamina.
De allí salen los malos pensamientos, las mentiras, la envidia, el orgullo y toda clase de maldad. Con esta enseñanza, Jesús mostró que la verdadera pureza no tiene que ver con reglas externas, sino con la condición del corazón. Dios no busca rituales vacíos, sino una transformación interna. Este mensaje sigue siendo relevante hoy. Podemos aparentar religiosidad, pero si nuestro corazón está lleno de orgullo, enojo o hipocresía, no estamos agradando a Dios. Después de este encuentro con los fariseos, Jesús salió de aquella región y se dirigió a los alrededores de Tiro y Sidón. Allí, una mujer cananea vino a su encuentro, clamando por ayuda. Su hija estaba atormentada por un espíritu maligno, y ella rogaba con insistencia: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». Al principio, Jesús guardó silencio. Sus discípulos, molestos, le pidieron que la despidiera, pues no dejaba de clamar. Entonces, Jesús le dijo: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Parecía que estaba rechazándola, pero la mujer no se rindió. Se postró ante él y le dijo: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió con una frase que, a primera vista, parece dura: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». La mujer, en lugar de ofenderse, respondió con humildad y fe: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Esta respuesta impresionó a Jesús. Vio en ella una fe genuina, una confianza inquebrantable. Entonces le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». En ese mismo instante, su hija fue sanada. Este encuentro nos deja una lección profunda sobre la perseverancia en la fe. La mujer no se dejó desanimar por el aparente silencio de Jesús ni por la oposición de los discípulos. Su necesidad era grande, pero su fe era aún mayor. A veces, cuando oramos y parece que Dios no responde de inmediato, podemos sentirnos tentados a rendirnos. Pero esta mujer nos enseña que debemos persistir, confiar y humillarnos delante de Dios, sabiendo que Él tiene misericordia y poder para responder. Después de este milagro, Jesús continuó su camino y llegó a las orillas del mar de Galilea. Subió a un monte y se sentó allí. La gente vino a él trayendo a cojos, ciegos, mudos y otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los sanó. La multitud estaba asombrada al ver a los mudos hablar, a los lisiados sanos, a los cojos caminar y a los ciegos ver. Entonces glorificaron a Dios. Esta escena nos recuerda que Jesús no solo hablaba con autoridad, sino que demostraba su poder con hechos. No había enfermedad que pudiera resistirse a su toque, no había situación imposible para él. Después de 3 días en los que la multitud permaneció con él, Jesús vio que estaban sin alimento y sintió compasión por ellos. No quería despedirlos con hambre, pues podían desmayarse en el camino. Los discípulos, sin comprender cómo iban a alimentar a tanta gente, le dijeron que no tenían suficiente comida. Solo tenían 7 panes y unos pocos peces. Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias, los partió y los entregó a sus discípulos para que los repartieran. Una vez más, ocurrió el milagro de la multiplicación. Todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 7 canastas llenas. La cantidad de personas que comieron fue de 4.000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Este milagro es una muestra del corazón compasivo de Jesús. No solo se preocupaba por el alma de las personas, sino también por sus necesidades físicas. Nos recuerda que Dios es nuestro proveedor y que, cuando ponemos lo poco que tenemos en sus manos, Él lo multiplica. Finalmente, después de despedir a la multitud, Jesús subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Allí, los fariseos y saduceos volvieron a desafiarlo, pidiéndole una señal del cielo para probar su autoridad. Jesús, conociendo sus corazones, les dijo que ellos sabían interpretar el clima al mirar el cielo, pero no podían discernir los tiempos espirituales. Les dijo que la única señal que se les daría sería la señal de Jonás, haciendo referencia a su propia muerte y resurrección. Luego, se alejó de ellos. Este encuentro nos deja una advertencia: podemos ser religiosos, conocer la Biblia, pero si nuestros corazones están cerrados, podemos perdernos la obra de Dios. Los fariseos buscaban señales, pero Jesús ya había hecho innumerables milagros delante de ellos.
Lo que les faltaba no era evidencia, sino fe. Así, la obra de Jesús continuaba, mostrando su poder, su amor y su deseo de que las personas no solo lo siguieran por los milagros, sino que realmente creyeran en Él. Después de haber tenido aquel enfrentamiento con los fariseos y saduceos, Jesús y sus discípulos partieron hacia la otra orilla del mar. Durante el viaje, Jesús les advirtió sobre la levadura de los fariseos y saduceos. Los discípulos, sin comprender a qué se refería, pensaron que estaba hablando del pan. Pero Jesús, dándose cuenta de su confusión, les recordó los milagros de la multiplicación del pan y los peces. Les preguntó, ¿aún no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes y los 5.000, y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes y los 4.000, y cuántas canastas sobraron? Entonces comprendieron que no les hablaba del pan literal, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos, que contaminaba el corazón con hipocresía e incredulidad. Jesús les estaba enseñando que no todo lo que parece religioso es bueno. Hay enseñanzas que, aunque vengan de líderes, pueden estar alejadas de la verdad de Dios. Su advertencia sigue vigente hoy. Debemos ser cuidadosos con las influencias espirituales que recibimos, asegurándonos de que estén alineadas con la palabra de Dios. Después de este episodio, Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Allí les hizo una pregunta fundamental: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron que algunos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías, Jeremías o algún profeta. Entonces Jesús les hizo la pregunta más importante: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro, inspirado por el Espíritu, respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo bendijo por esta confesión y le dijo que no había sido carne ni sangre quien se lo había revelado, sino el Padre Celestial. Luego añadió: Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con estas palabras, Jesús dejó claro que su iglesia se construiría sobre la verdad de que Él es el Mesías. Pedro había declarado algo crucial, pero la iglesia no estaría fundamentada en un hombre, sino en la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, poco después, cuando Jesús comenzó a hablar de su sufrimiento, muerte y resurrección, Pedro reaccionó con rechazo. Tomó a Jesús aparte y le dijo: Señor, eso no te sucederá. Pero Jesús lo reprendió fuertemente: Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este momento nos muestra que Pedro, aunque había recibido una gran revelación, aún no comprendía completamente el plan de Dios. A veces, nuestras expectativas humanas nos impiden ver el propósito divino. Jesús tenía que morir y resucitar para cumplir su misión, aunque para los discípulos fuera difícil de aceptar. Jesús entonces enseñó a todos que seguirlo implicaba negarse a sí mismo y tomar la cruz. Dijo: El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras siguen resonando hoy. Seguir a Cristo no es solo creer en Él, sino estar dispuestos a dejar todo por amor a Él. Unos días después, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. Allí ocurrió un evento sobrenatural: Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Junto a él aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Los discípulos quedaron asombrados. Pedro, sin saber qué decir, propuso hacer 3 enramadas para Jesús, Moisés y Elías. Pero en ese momento, una nube los cubrió y se oyó la voz de Dios: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo que no tuvieran miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Esta experiencia confirmó que Jesús es superior a Moisés y Elías. Él no es solo un profeta más, es el Hijo de Dios. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas, pero Jesús es el cumplimiento de ambos. La voz del Padre dejó claro que es a Jesús a quien debemos escuchar. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Los discípulos, aún sin entender del todo lo que significaba su muerte y resurrección, le preguntaron sobre la venida de Elías.
Jesús les explicó que Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista, pero que no lo reconocieron y lo rechazaron. Al llegar al valle, encontraron a una multitud y a un padre desesperado que había traído a su hijo endemoniado para que los discípulos lo sanaran, pero no habían podido. Jesús, viendo la falta de fe, reprendió al espíritu maligno y sanó al niño. Después, los discípulos le preguntaron en privado por qué ellos no habían podido expulsar al demonio. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: muévete de aquí allá, y se movería, y nada les sería imposible. También les explicó que ese tipo de espíritu solo se expulsaba con oración y ayuno. Esta enseñanza es clave. La fe no se trata de cantidad, sino de confianza genuina en Dios. A veces, nuestras oraciones no son respondidas porque dudamos en nuestro corazón. Además, la oración y el ayuno fortalecen nuestra comunión con Dios y nuestra autoridad espiritual. Mientras seguían su camino, Jesús volvió a hablarles de su muerte y resurrección. Les dijo que sería entregado, moriría y al tercer día resucitaría. Pero ellos no entendían y tenían miedo de preguntarle. Al llegar a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo preguntaron a Pedro si su maestro pagaba el tributo. Pedro respondió que sí. Luego, cuando entró en casa, Jesús le habló antes de que dijera algo y le preguntó: ¿de quién cobran los reyes de la tierra tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió que de los extraños. Entonces Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Pero para no ofender, le dijo que fuera al mar, echara un anzuelo y que en el primer pez que sacara encontraría una moneda para pagar el tributo por ambos. Este milagro nos enseña que Jesús, aunque era el Hijo de Dios y no tenía que pagar tributo, decidió hacerlo para no causar tropiezo. También muestra que Dios es nuestro proveedor, y que incluso en lo inesperado, Él suple nuestras necesidades. Así continuaba la obra de Jesús, enseñando, sanando y preparando a sus discípulos para lo que vendría. La cruz estaba cerca, pero ellos aún no comprendían la magnitud de lo que estaba por suceder. Sin embargo, cada enseñanza, cada milagro y cada palabra los estaba preparando para la misión que tendrían después de su resurrección. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Él entendió que Jesús tenía una autoridad aún mayor. Si con una orden suya los soldados obedecían, cuanto más la enfermedad obedecería a la palabra de Cristo. Jesús quedó asombrado y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8, 8-10. Luego declaró: ve, y como creíste, te sea hecho. En ese mismo instante, su siervo fue sanado. Aquí hay una enseñanza profunda: la verdadera fe no necesita ver para creer. El centurión no pidió pruebas ni señales, solo confió en la palabra de Jesús. Dios responde a la fe, no a la religión. Este hombre no era del pueblo de Israel, pero su confianza en Jesús superó la de muchos religiosos. Jesús tiene autoridad sobre toda situación. No importa la distancia, su palabra es suficiente para cambiar cualquier circunstancia. Tal vez hoy estás esperando un milagro. Quizás has pensado que necesitas ver algo para creer, pero Jesús te dice: cree en mi palabra y verás mi poder. Jesús mencionó a Jonás cuando hablaba a los fariseos que pedían una señal. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. ¿Pero qué tiene que ver Jonás con vencer el desánimo? Mucho más de lo que imaginamos. Jonás era un profeta llamado por Dios para ir a Nínive y predicar arrepentimiento, pero en lugar de obedecer, huyó en dirección opuesta. Pensó que podía escapar del plan de Dios, pero una gran tormenta lo alcanzó. El mar se enfureció y la tripulación, al darse cuenta de que Jonás era la causa, lo arrojó al agua. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Dios envió un gran pez que lo tragó. Allí, en la oscuridad del vientre del pez, Jonás tocó fondo. Fue en ese momento cuando hizo lo que había evitado todo el tiempo: clamar a Dios. En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2.
Jonás reconoció su error, se arrepintió y volvió su corazón a Dios. Entonces Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Jonás recibió una segunda oportunidad. El desánimo a veces nos hace huir de lo que Dios nos pide. Jonás no quería enfrentar su llamado y el miedo lo llevó en dirección contraria. Cuando huimos de Dios, terminamos en lugares oscuros. Pero aún en esos lugares, Dios nos escucha. Él es un Dios de segundas oportunidades. No importa cuán lejos hayas huido, si clamas a Él, te restaurará. Tal vez hoy te sientes en un vientre de pez, en una situación oscura, atrapado sin salida. Pero la misma lección de Jonás se aplica a ti, Dios aún no ha terminado contigo. Era el día de la resurrección. Jesús había vencido la muerte, pero muchos aún no lo sabían. 2 discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Estaban tristes, abatidos y desanimados. Habían puesto su esperanza en Jesús, pero ahora todo parecía haber terminado. Mientras hablaban entre sí, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero había un problema, no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados, Lucas 24:16. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando? Sin saber qué era él, respondieron con incredulidad, eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Entonces le contaron su tristeza. Jesús de Nazaret fue un profeta poderoso en obras y palabras, pero lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera quien redimiera a Israel, Lucas 24:19-21. La palabra esperábamos mostraba que habían perdido la esperanza. Incluso mencionaron que algunas mujeres habían dicho que Jesús había resucitado, pero no creyeron. Entonces Jesús les habló con firmeza, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:25. Y comenzó a explicarles todas las escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como si fuera a seguir de largo, pero ellos le rogaron, quédate con nosotros. Jesús entró con ellos, y cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese instante, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció. Se miraron y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? De inmediato se levantaron y regresaron a Jerusalén. La tristeza quedó atrás, ahora tenían un mensaje de esperanza, Jesús está vivo. A veces, la tristeza nos impide ver que Jesús camina con nosotros. Estos discípulos estaban tan enfocados en su dolor que no vieron que Él estaba a su lado. Jesús siempre nos habla a través de su palabra. Cuando les explicó las Escrituras, sus corazones comenzaron a arder nuevamente. Cuando reconocemos a Jesús, nuestra perspectiva cambia. Ellos pasaron de estar abatidos a convertirse en testigos de su resurrección. Tal vez hoy te sientes como estos discípulos, desanimado, sin esperanza, sin fuerzas. Pero Jesús camina contigo. Él te habla a través de su palabra. Jesús, al hablar en la sinagoga de Nazaret, recordó un poderoso milagro del Antiguo Testamento. Muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón, Lucas 4:25-26. ¿Por qué mencionó esta historia? Porque es una lección de fe en tiempos de crisis. Había una gran sequía en Israel. El hambre cubría la tierra. Dios le dijo al profeta Elías que fuera a Sarepta, porque allí una viuda lo sustentaría. Cuando llegó, vio a una mujer recogiendo leña y le pidió agua. Mientras ella iba por ella, le hizo una petición aún más difícil, tráeme también un bocado de pan. La viuda respondió con sinceridad, no tengo pan, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Estoy recogiendo leña para hacer una comida para mí y mi hijo, comeremos y luego moriremos, 1 Reyes 17:12. Ella estaba en su límite. No veía futuro. Pero Elías le dio una palabra de Dios, no tengas miedo. Haz como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo, y después haz para ti y tu hijo. Porque así dice Jehová, la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra, 1 Reyes 17:13-14.
La viuda tuvo que tomar una decisión de fe, dar lo poco que tenía o aferrarse a ello con temor. Ella creyó y obedeció. Y entonces el milagro ocurrió. La harina y el aceite no se agotaron. Día tras día, Dios proveyó para ella, su hijo y Elías. Jesús es nuestra provisión. Él usó esta historia para recordarnos que Dios cuida de los que confían en Él. La viuda pensó que todo había terminado, pero Dios tenía un milagro esperando. Tal vez hoy sientes que tus fuerzas, tus recursos o tu esperanza están en su punto más bajo. Pero Dios te dice, no temas, confía en mí y verás mi provisión. La fe requiere acción. La viuda tuvo que dar primero antes de ver el milagro. Dios nunca falla. Su provisión duró hasta que la crisis pasó. Lo poco en manos de Dios es suficiente. Él puede multiplicar lo que parece insignificante. Jesús se encontraba en medio de una multitud cuando una mujer tocó su manto. No era un simple toque, sino uno lleno de fe. Esta mujer había sufrido una hemorragia por 12 años. Había gastado todo en médicos, pero en vez de mejorar, empeoraba. En aquel tiempo, su condición la hacía impura según la ley judía, lo que significaba que debía vivir aislada. Pero cuando oyó hablar de Jesús, algo en su corazón despertó: si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. En medio de la multitud, se abrió paso hasta alcanzar a Jesús. En el momento en que tocó su manto, sintió en su cuerpo que estaba sana. Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos se sorprendieron: ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Marcos 5:31. Pero Jesús sabía que no había sido un toque común, había salido poder de él. La mujer, temblando, se postró y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Esta historia nos enseña que la fe nos acerca al milagro. La mujer no esperó que Jesús la llamara, ella tomó la iniciativa. Su fe la llevó a actuar. Jesús no le dijo que fue su toque lo que la sanó, sino su fe. Dios honra a quienes confían en Él sin dudar. Aunque la multitud rodeaba a Jesús, solo una persona recibió el milagro. No basta con estar cerca de Jesús, hay que acercarse con fe. La historia de esta mujer nos recuerda que no importa cuán desesperada parezca una situación, Dios tiene el poder de cambiarla. 12 años de sufrimiento terminaron en un instante. Tal vez llevas tiempo esperando un cambio, pero hoy puedes acercarte a Jesús con fe y recibir lo que necesitas. En otra ocasión, Jesús visitó Betania, donde vivían Marta, María y su hermano Lázaro. Este último enfermó gravemente, y sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Esperaban que él viniera de inmediato, pero Jesús se quedó 2 días más donde estaba. Para cuando llegó, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en el sepulcro. Marta salió a recibirlo y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. María también le expresó el mismo lamento. Jesús les aseguró: tu hermano resucitará. Marta respondió que sí, que sabía que resucitaría en el día final. Pero Jesús quería que entendiera algo más grande: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Luego pidió que quitaran la piedra del sepulcro. Marta dudó: Señor, hiede, porque ya lleva 4 días. Pero Jesús le recordó: si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, Jesús alzó la voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió envuelto en vendas. Jesús ordenó: desátenlo y déjenlo ir. Juan 11, 43-44. Jesús no llega tarde. Aunque parecía que todo había terminado, Él tenía un plan mayor. A veces sentimos que Dios no responde a tiempo, pero su tiempo es perfecto. Marta y María pensaron que Jesús debía haber venido antes, pero Él quería mostrar su poder sobre la muerte. Jesús no solo sana, sino que también resucita. No importa cuán muerto parezca un sueño, una relación o una esperanza, Él tiene el poder de traer vida. Dios nos llama a quitar la piedra de la incredulidad.
Marta dudó porque la lógica le decía que ya era tarde. Pero Jesús le recordó que la fe abre la puerta a lo imposible. Si crees, verás su gloria. Un día, Jesús estaba con sus discípulos cuando le trajeron a un niño endemoniado. Su padre, desesperado, le dijo, «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Marcos 9:22. Jesús le respondió, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Marcos 9:23. El padre exclamó con lágrimas, «Creo, ayuda mi incredulidad». Marcos 9:24. Jesús reprendió al espíritu inmundo y el niño fue liberado. Más tarde, los discípulos le preguntaron por qué ellos no pudieron echarlo fuera. Jesús les dijo, «Este género no sale sino con oración y ayuno». Mateo 17:21. Esta historia nos enseña que la fe y la oración son clave para vencer lo imposible. El padre del niño tenía fe, pero también reconoció su debilidad, «Ayuda mi incredulidad». Dios no espera que tengamos una fe perfecta, sino un corazón sincero. Cuando admitimos nuestras dudas y las llevamos a Él, nos fortalece. Algunas batallas requieren oración y ayuno. Los discípulos no pudieron expulsar al demonio porque esta batalla necesitaba más preparación espiritual. Hay situaciones en la vida que solo se vencen con una búsqueda profunda de Dios. Un día, Jesús iba con sus discípulos en una barca cuando se levantó una gran tormenta. Las olas golpeaban la barca y se llenaba de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa. Los discípulos, aterrados, lo despertaron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y todo quedó en completa calma. Luego les preguntó, «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Marcos 4:39-40. Jesús está en la barca con nosotros. A veces sentimos que duerme en medio de nuestras tormentas, pero Él tiene el control. El miedo nos hace olvidar quién está con nosotros. Los discípulos estaban con Jesús, pero dejaron que el temor los dominara. Jesús los llamó a tener fe en medio de la crisis. Dios tiene poder sobre cualquier tormenta. No importa cuán fuerte sea el viento, su palabra trae calma. Si hoy enfrentas una tormenta en tu vida, recuerda que Él está contigo. En la última cena, Jesús tomó pan y vino, y les dijo a sus discípulos, «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Estaba estableciendo un nuevo pacto. Luego les dijo que uno de ellos lo traicionaría. Pedro aseguró que nunca lo negaría, pero Jesús le advirtió, «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Lucas 22:61. Después de la crucifixión, Pedro lloró amargamente. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. Cuando resucitó, le envió un mensaje especial, «Digan a sus discípulos, y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea». Marcos 16:7. Luego, en una playa, Jesús restauró a Pedro preguntándole 3 veces, «¿Me amas?». Juan 21:15-17. Jesús restaura a los que fallan. Pedro había caído, pero no estaba desechado. Dios no nos define por nuestros errores, sino por su gracia. Si has fallado, no es el final. Jesús te llama nuevamente. El amor de Dios es inquebrantable. Jesús fue a la cruz para darnos vida. No importa lo que hayas hecho, Él está dispuesto a restaurarte. Solo necesitas volver a Él. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. En una de ellas, Tomás no estaba presente cuando los demás lo vieron. Al contarle lo sucedido, él respondió incrédulo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. 8 días después, Jesús apareció nuevamente cuando Tomás estaba con ellos. Se dirigió a él y le dijo, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. Tomás, asombrado,
exclamó, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jesús le respondió, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. La historia de Tomás nos muestra que a veces necesitamos pruebas tangibles para creer, pero la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Jesús llamó bienaventurados a quienes creen sin haber visto. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, podemos confiar en su palabra y en sus promesas. Después de esto, Jesús se apareció junto al mar de Galilea. Pedro y algunos discípulos habían salido a pescar, pero no habían atrapado nada. Al amanecer, Jesús apareció en la orilla y les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Juan 21:6. Lo hicieron, y la red se llenó de peces. Entonces Juan reconoció, es el Señor. Juan 21:7. Pedro, emocionado, se lanzó al agua para ir a su encuentro. Cuando llegaron a la orilla, encontraron un fuego encendido con pescado y pan. Jesús les dijo, venid, comed. Juan 21:12. Después de la comida, se dirigió a Pedro y le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cada vez que Pedro respondía que sí, Jesús le decía, apacienta mis ovejas. Juan 21:15-17. Jesús estaba restaurando a Pedro después de su negación. A pesar de su error, el Señor seguía confiando en él. Dios no nos descarta por nuestros fracasos. Nos restaura y nos llama nuevamente. Pedro fue transformado y se convirtió en un pilar fundamental en la iglesia. Días después, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos. Allí les dio una última instrucción, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Les aseguró que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y serían sus testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Luego, mientras hablaba, fue elevado al cielo ante sus ojos. Los discípulos quedaron mirando al cielo cuando 2 ángeles les dijeron, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Su ascensión no fue un adiós definitivo, sino una promesa de su regreso. Jesús nos dejó con una misión, compartir el Evangelio y hacer discípulos. No estamos solos, nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. 10 días después, en Pentecostés, los discípulos estaban reunidos cuando vino un estruendo del cielo, como un viento recio, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2:1-4. Pedro, lleno del Espíritu, se puso en pie y predicó con valentía. Aquel que había negado a Jesús ahora hablaba con poder. Su mensaje fue tan impactante que 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas ese día. Hechos 2:41. El Espíritu Santo transformó a los discípulos. Pasaron de ser hombres temerosos a testigos valientes. Esa misma presencia sigue actuando hoy en la vida de los creyentes. No se trata de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios en nosotros. La iglesia primitiva creció rápidamente. Los creyentes compartían todo, oraban juntos y experimentaban milagros. Sin embargo, también enfrentaron persecución. Esteban fue uno de los primeros mártires. Cuando lo apedrearon, clamó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Un joven llamado Saulo aprobó la muerte de Esteban y persiguió a los cristianos. Pero un día, en el camino a Damasco, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Era Jesús. A partir de ese momento, su vida cambió. Se convirtió en Pablo, el apóstol que llevaría el Evangelio a muchas naciones. Dios puede transformar a cualquiera. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido por causa de Cristo. Su historia nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Pablo viajó por distintas ciudades, predicando y estableciendo iglesias. En Filipos, él y Silas fueron encarcelados por expulsar un espíritu de adivinación de una joven. En la cárcel, en vez de quejarse, cantaban himnos. De repente,
Un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Hechos 16, 25-26. El carcelero, al ver esto, pensó en quitarse la vida, pero Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16, 28. El hombre, temblando, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31. Dios usa cualquier circunstancia para su gloria. Pablo y Silas no se lamentaron en la prisión, sino que alabaron. Su fe provocó un milagro y la conversión del carcelero y su familia. A veces, los momentos más oscuros son oportunidades para que Dios obre poderosamente. Pablo enfrentó naufragios, azotes y prisiones, pero nunca dejó de predicar. Finalmente, fue llevado a Roma, donde pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario, escribiendo cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Antes de morir, declaró: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. La historia de Pablo nos enseña que la vida cristiana es una carrera de perseverancia. No se trata de cómo comenzamos, sino de cómo terminamos. Dios busca corazones dispuestos a seguirle hasta el final. El mensaje de la Biblia es claro: Dios ama al mundo y envió a su Hijo para darnos vida eterna. Jesús murió y resucitó para que podamos tener comunión con Dios. Nos llama a creer en Él, a seguirle y a compartir su amor. Hoy, la invitación sigue abierta. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No importa quién seas o qué hayas hecho, Él te recibe con brazos abiertos. El tiempo de gracia aún está vigente, pero Jesús regresará. Como dijo a sus discípulos, volverá tal como ascendió. La pregunta es: ¿estamos listos? La salvación es un regalo, pero debemos recibirlo. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Como Pedro, podemos fallar, pero Él nos restaura. Como Pablo, podemos haber estado lejos, pero Él nos transforma. Como Tomás, podemos dudar, pero Él nos revela su verdad. Hoy es el día de tomar una decisión. ¿Seguirás a Jesús? Él es la resurrección y la vida. En Él hay esperanza, perdón y un propósito eterno. La historia de la humanidad, desde la creación hasta la redención, está marcada por la intervención de Dios en la vida de su pueblo. Desde el principio, Dios ha manifestado su amor, su justicia y su plan para restaurar la comunión con la humanidad caída. La Biblia nos muestra este hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, revelando que toda la historia apunta a Cristo como el centro de la salvación. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles se dedicaron a predicar el Evangelio con valentía, guiados por el Espíritu Santo. A pesar de la persecución, la Iglesia creció rápidamente, cumpliendo la promesa de Jesús de que el Evangelio se predicaría en todas las naciones. Desde Jerusalén, el mensaje se extendió a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Uno de los momentos clave en la expansión del Evangelio fue la conversión del centurión Cornelio. Hasta ese momento, el mensaje se había centrado principalmente en los judíos, pero Dios reveló a Pedro en una visión que la salvación era también para los gentiles. Pedro fue a la casa de Cornelio y predicó el Evangelio. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, confirmando que Dios no hace acepción de personas y que su gracia es para todos. Hechos 10, 34-35. El apóstol Pablo, quien antes persiguió a los cristianos, se convirtió en uno de los principales misioneros de la iglesia primitiva. Viajó por Asia Menor y Europa, estableciendo iglesias y escribiendo cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Su enseñanza enfatizaba que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, no por obras de la ley. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia no estuvo exento de oposición. Los cristianos fueron perseguidos por los líderes religiosos judíos y por el Imperio Romano. Muchos fueron encarcelados, torturados y ejecutados por su fe. A pesar de esto, la iglesia no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, dijo: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
Uno de los mártires más conocidos fue el apóstol Juan, quien fue exiliado en la isla de Patmos. Allí recibió la revelación de Jesucristo, registrada en el libro de Apocalipsis. En esta visión, se le mostró el destino final de la humanidad, el juicio de Dios sobre los impíos, la victoria de Cristo y la restauración de todas las cosas. Apocalipsis describe la lucha entre el bien y el mal, simbolizada en la batalla final entre Cristo y las fuerzas del enemigo. Habla de la caída de Babilonia, símbolo del sistema corrupto del mundo, y de la segunda venida de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Uno de los momentos más esperanzadores de Apocalipsis es la descripción de la Nueva Jerusalén. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva donde Dios morará con su pueblo. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esta es la promesa final de Dios, restauración total y vida eterna en su presencia. La historia bíblica nos muestra que Dios siempre cumple sus promesas. Desde el pacto con Abraham hasta la resurrección de Cristo, vemos un Dios fiel que obra en la historia para redimir a su pueblo. La Iglesia es llamada a vivir con esta esperanza, sabiendo que el retorno de Cristo es seguro y que el Evangelio debe ser predicado hasta el último rincón de la tierra. En la actualidad, la Iglesia sigue enfrentando desafíos. En muchos lugares, los cristianos son perseguidos por su fe. Sin embargo, como en los tiempos de los apóstoles, la fe se fortalece en la adversidad. Dios sigue obrando milagros, transformando vidas y llamando a las personas a la salvación. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría guerras, terremotos, falsos profetas y un aumento de la maldad. Sin embargo, también aseguró que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Nuestra tarea como creyentes es permanecer firmes, vivir en santidad y compartir el Evangelio con valentía. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos. No estamos solos en esta misión. Como dijo Jesús antes de ascender al cielo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Cada generación ha sido testigo del poder transformador de Dios. Desde los primeros cristianos hasta los creyentes de hoy, el Evangelio sigue cambiando corazones y naciones. La historia aún no ha terminado. Estamos en la etapa final, esperando el regreso de nuestro Señor. La pregunta clave sigue siendo, ¿estamos listos para su venida? ¿Estamos viviendo de acuerdo con su llamado? La vida es breve, pero la eternidad es para siempre. Jesús nos invita a confiar en Él, a vivir en su gracia y a compartir su amor con el mundo. Hoy es el día de salvación. No sabemos cuándo regresará el Señor, pero sabemos que su promesa es fiel. Como la iglesia primitiva, debemos vivir con expectativa, con la mirada puesta en Cristo y con el corazón dispuesto a servirle. Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de su plan. Nos llama a ser luz en la oscuridad, a amar a nuestro prójimo y a permanecer fieles hasta el fin. La historia de la Biblia nos enseña que Dios nunca abandona a su pueblo. En cada prueba, en cada desafío, su gracia es suficiente. La victoria final pertenece a Cristo. La muerte y el pecado han sido vencidos. El reino de Dios será establecido y reinaremos con Él por la eternidad. Esta es nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra razón para vivir. Maranata. El Señor viene. La historia de la humanidad y el mensaje de la Biblia nos recuerdan una gran verdad: Dios es fiel y su amor es eterno. A lo largo de los siglos, ha guiado a su pueblo, ha cumplido sus promesas y ha ofrecido salvación a todos los que creen en Él. Hoy, más que nunca, debemos vivir con la esperanza del regreso de Cristo, confiando en que su reino será establecido y que la victoria sobre el mal ya ha sido ganada. Este es un llamado a permanecer firmes en la fe, a compartir el mensaje de salvación y a vivir de acuerdo con el propósito de Dios. No sabemos el día ni la hora de su venida, pero sí sabemos que debemos estar preparados. ¿Estás listo para su regreso? ¿Estás viviendo conforme a su voluntad? Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, darle like, comentar con tu opinión y compartirlo con otras personas. Juntos,
podemos seguir difundiendo la palabra de Dios y llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Que Dios te bendiga y sigamos firmes en la fe.